un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. El tema de hoy se basa en la siguiente pregunta: ¿se pierde la salvación? Antes de que esta pregunta sea respondida, se debe definir quién es seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús no es una persona que diga una oración, que haya pasado al frente de la congregación o que haya crecido en una familia religiosa. Estas cosas no son las que hacen que una persona sea seguidora de Jesús. Un seguidor de Jesús es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único Salvador y por lo tanto ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Al respecto, la Biblia dice lo siguiente: Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice así: Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así: Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Así que, con esta definición en mente, ¿puede un seguidor de Jesús perder la salvación? La mejor manera de responder a esta pregunta es examinando lo que la Biblia dice respecto a la salvación y luego estudiar lo que implicaría perder la salvación. Un seguidor de Jesús es una nueva criatura, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un discípulo de Jesús no es simplemente una versión mejorada de una persona, es una persona completamente nueva. Para que un discípulo de Jesús pierda la salvación, la nueva persona nacida de nuevo tendría que ser destruida. Un discípulo de Jesús es redimido. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, un precio que ha sido pagado. Para que un seguidor de Jesús pierda la salvación, Dios tendría que revocar el sacrificio que hizo Jesús. Un discípulo de Jesús es justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificar significa declarar justo. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un seguidor de Jesús perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de lo dicho en su palabra y cancelar lo que Él declaró previamente. A un discípulo de Jesús se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo con Dios. Dios hace esta promesa: cree y tendrás vida eterna. Para que un seguidor de Jesús perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser definida nuevamente. Si a un seguidor de Jesús se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? Un seguidor de Jesús es marcado por Dios y sellado con el Espíritu. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice lo siguiente: En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El nuevo seguidor de Jesús es marcado y sellado con el Espíritu, a quien se le prometió que actuaría como depósito para garantizar la herencia celestial. Para que un seguidor de Jesús pierda la salvación, Dios tendría que borrar la marca, retirar el Espíritu, cancelar el depósito, romper su promesa, revocar la garantía, guardar la herencia, renunciar a la alabanza y disminuir su gloria. A los seguidores de Jesús se les garantiza la glorificación. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. De acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 1, la justificación es nuestra al momento de la fe en Cristo. Según Romanos capítulo 8, versículo 30, la glorificación viene con la justificación. Todos aquellos a quienes Dios justifica, se les promete la glorificación. La glorificación se refiere a un seguidor de Jesús recibiendo un cuerpo perfecto glorificado en el reino de Dios. Si un discípulo de Jesús perdiera la salvación, entonces Romanos capítulo 8 versículo 30 sería un error, porque Dios no puede garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Si la salvación se pierde, lo que dice la Biblia acerca de lo que sucede cuando se recibe a Jesús sería invalidado. La salvación es el don de Dios, y los dones de Dios son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29. Existe la creencia de que un seguidor de Jesús puede perder la salvación bajo ciertas condiciones, y mencionaré dos. Si son personas que continuamente viven una vida inmoral sin arrepentirse. Y dos, los que dicen que son seguidores de Jesús, pero luego rechazan la fe y niegan a Jesús. El problema con estas dos personas que dicen ser seguidores de Jesús es que no han nacido de nuevo. La Biblia declara que un verdadero seguidor de Jesús ya no continuará viviendo una vida inmoral sin arrepentirse. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. La Biblia también declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue seguidor de Jesús. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Pueden haber sido religiosos, pueden haber aparentado, pero nunca nacieron de nuevo por el poder de Dios. Por sus frutos los conocerán. Mateo capítulo 7 versículo 16. Los redimidos de Dios pertenecen al que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 4. A manera de conclusión, parafrasearé los siguientes textos. Nada puede separar a un discípulo de Jesús del amor del Padre. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Nada puede arrebatar a un discípulo de Jesús de la mano de Dios. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Dios garantiza la vida eterna y mantiene la salvación que Él nos ha dado. Y que creí que no podría ser. Quiero decirte que